Hay que decirlo de entrada, el libro de Gálatas no es una carta tranquila, para nada. Es una defensa apasionada, urgente, escrita en medio de una crisis que de verdad amenazaba con partir en dos a las primeras iglesias. Es, en esencia, una declaración de libertad que ha moldeado creencias cristianas claves sobre la fe y la gracia por casi 2000 años. A ver, imagínense recibir una carta que empieza así, sin saludos cordiales, sin un ¿cómo están? Nada, solo asombro puro y una advertencia que se siente urgente. Con estas palabras, el autor, el apóstol Pablo, nos deja clarísimos desde el minuto 1 que algo muy grave estaba pasando. El corazón mismo del mensaje cristiano estaba en juego. Bueno, en este recorrido vamos a seguirle la pista a este conflicto. Veremos cuál era la crisis que provocó la carta, cómo se defendió Pablo, cuál es el argumento teológico central, sus implicaciones prácticas y al final su increíble legado como un verdadero manifiesto de libertad. Muy bien, vamos directo al conflicto. ¿Qué pudo ser tan grave como para que Pablo escribiera una carta tan intensa, tan sin rodeos, a las iglesias que él mismo había fundado en la región de Galacia? Pues el problema era este. Un grupo de, llamémosle agitadores, había llegado a Galacia después de Pablo, enseñando lo que él llamó un evangelio diferente. Ellos decían que la fe en Cristo no era suficiente. No. Insistían en que para ser salvos de verdad, los creyentes que no eran judíos tenían que seguir las leyes y rituales judíos, como la circuncisión. A estos maestros se les conoce como judaizantes. Su argumento, en el fondo, era legalista. Estaban mezclando la gracia con las obras. Y para Pablo, esto no era una simple diferencia de opinión, era una perversión total del evangelio. Convertía un mensaje de libertad en lo que él llamó un yugo de esclavitud. Los judaizantes eran astutos. Sabían que para tumbar el mensaje, primero tenían que tumbar al mensajero. Así que, lógicamente, su primer ataque fue directo a la credibilidad de Pablo como apóstol. Básicamente, la acusación era que Pablo no era uno de los 12 apóstoles originales. Decían que su autoridad no venía directamente de Jesús, como la de Pedro o Jacobo en Jerusalén, sino que era un mensaje que él mismo había, suavizado para que le gustara más a los no judíos. Y Pablo responde con su propia historia. Y fíjense, él no oculta su pasado como un perseguidor violento de la iglesia. Al contrario, lo usa como prueba. Su transformación fue tan radical que solo pudo ser obra de Dios. Él argumenta que no aprendió su evangelio de ningún hombre, sino que lo recibió directamente de Jesucristo en una revelación. Y aquí está su declaración, así de clara y contundente. El punto crucial es que el origen de su mensaje es divino, no humano. Al dejar esto claro, defiende la pureza del Evangelio. La lógica es simple. Si su autoridad viene de Dios, su mensaje también. Ok. Con su autoridad apostólica ya bien defendida, Pablo pasa a desmantelar el argumento teológico de los judaizantes. Y aquí llegamos al núcleo de su mensaje, a una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Esta es la tesis central de toda la carta a los Gálatas. La palabra justificado es clave, significa ser declarado justo o recto ante Dios. Pablo lo que está diciendo es que ninguna cantidad de obras o de cumplimiento de la ley puede hacer que una persona sea declarada justa. Únicamente la fe en lo que Cristo hizo es lo que nos justifica. Y para probar su punto, Pablo hace una jugada brillante. Recurre a la figura de Abraham, nada menos que el padre del pueblo judío. Y su argumento es demoledor. Abraham fue declarado justo por su fe muchísimo antes de que existieran la ley, la circuncisión y los rituales. Por lo tanto, la fe siempre ha sido el camino para tener una relación correcta con Dios. Claro, aquí surge una pregunta bastante lógica. Si las personas son libres de la ley, ¿qué les impide vivir en el caos, entregarse a sus peores impulsos? Bueno, pues Pablo anticipa esta objeción y la aborda de frente. Esta es la acusación que uno esperaría contra un evangelio de pura gracia. ¿Será que la libertad que predica Pablo es en realidad una excusa para el libertinaje? ¿Un permiso para ignorar la moralidad? La respuesta de Pablo es un no, pero un no rotundo. Pablo explica que la verdadera libertad cristiana no es la libertad para satisfacer los deseos egoístas, lo que él llama las obras de la carne. Es la libertad del poder del pecado para vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Y una vida así, guiada por el Espíritu, produce naturalmente un carácter virtuoso, el fruto del Espíritu, contra el cual, como dice Pablo, no hay ley. Muy bien, pasemos ahora a ver por qué esta carta.
que es corta y fue escrita con tanta intensidad, ha tenido un impacto tan profundo y duradero en la historia del pensamiento cristiano y, de hecho, de todo Occidente. Esta analogía histórica es potentísima y resalta la importancia de la Carta. Así como la Carta Magna en Inglaterra sentó las bases para las libertades civiles, Gálatas estableció el principio fundamental de la libertad espiritual en Cristo, la libertad de las cadenas del legalismo religioso. Entonces, para resumir los puntos cruciales, ¿con qué nos quedamos? Primero, la salvación es un regalo que se acepta solo por fe. Segundo, la autoridad del Evangelio es divina, no humana. Tercero, la verdadera libertad lleva a una vida transformada por el Espíritu. Y finalmente, el punto más importante de Pablo: el mensaje de la gracia no se debe mezclar con obras humanas. Punto. Y esta carta nos deja con esa pregunta fundamental. Nos obliga a reflexionar sobre qué es la verdadera libertad. Porque no se trata solo de ser liberados de algo, como las reglas, sino de ser liberados para algo, para amar, para servir y para vivir una vida que refleje el propósito para el cual existimos.